siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Ellos violaron mujeres, ellos quemaron poblados, masacraron estudiantes y también a inocentes, bestias brutas y basura que aprendieron en cuarteles a torturar y violar para ellos saciar sus crueles placeres, a torturar y violar para ellos saciar sus crueles placeres. Ellos golpearon infantes, masacrando a sus padres, fueron callados sus gritos con ruido de la metralla, sedientos de sangre y terror, sin compasión ni aliento, fueron llevados a pie por el pelotón al destacamento, fueron llevados a pie por el pelotón al destacamento. Propias tumbas cavaron al filo de la montaña, después de ser torturados por podredumbre en cuarteles. Cuando allá en la montaña estos fueron alcanzados por teniente y caidil paramilitar, también por soldados, por teniente y caidil paramilitar, también por soldados. Muchos fueron perseguidos por ser revolucionarios, combatiendo sus ideas en contra de sanguinarios, con fusil y bota de hule, defendieron sus ideales. También a campesinos, cooperativistas y a sindicales, también a campesinos, cooperativistas, líderes sindicales. Ellos violaron mujeres, ellos quemaron poblados, masacraron estudiantes y también a inocentes, bestias brutas y basura que aprendieron en cuarteles a torturar y violar para ellos saciar sus crueles placeres, a torturar y violar para ellos saciar sus crueles placeres. Ellos golpearon infantes, masacrando a sus padres, fueron callados sus gritos con ruido de la metralla,
cientos de sangre y terror, sin compasión ni aliento, fueron llevados a pie por el pelotón al destacamento. Fueron llevados a pie por el pelotón al destacamento. Sus propias tumbas cavaron al filo de la montaña, después de ser torturados por podredumbre en cuarteles. Cuando allá en la montaña estos fueron alcanzados por teniente y caidil paramilitar, también por soldados, por teniente y caidil paramilitar, también por soldados. Muchos fueron perseguidos por ser revolucionarios, combatiendo sus ideas en contra de sanguinarios. Con fusil y bota de hule defendieron sus ideales, también a campesinos, cooperativistas y a sindicales, también a campesinos, cooperativistas, líderes sindicales. Está en el periódico de hoy, vos. Amigos, buenos días, estamos una vez más, hoy viernes 16 de enero, un día donde nos reunimos amigos acá en Vea Canal y pues generamos opinión, donde analizamos los problemas de coyuntura guatemalteca de nuestro país. Y hoy pues también nos estará acompañando nuestro amigo Germán Cruz, está también Edgar Figueredo, está Omar Rodas, el expresidente Jorge Serrano y su servidor Otto Rothman. Estaremos comentando acá temas de interés, temas que nos preocupan a los guatemaltecos. Realmente el informe del presidente de los 3 años de gobierno, un informe bastante bajo en contenido, incluso con un poco de desinformación, desactualización, y es que si es que ellos dicen haber tenido resultados positivos en economía, no necesariamente se hayan registrado para beneficio del pueblo de Guatemala. Así es de que es un problema que están haciendo unos trabajos y entonces hay una interferencia acá. Hay un problema en cuanto a esa falta de responsabilidad de los gobiernos. Vemos este aspecto de la seguridad, si se dieron algunas capturas, bastantes, pero al final no existió la prevención, no existió planes sociales, no existió la justicia, no hay justicia en el país, no hay planificación de desarrollo. Entonces, en economía, si ellos hablan de economía, pues solamente los números, las empresas que reflejan crecimiento son las que gozan de monopolio, de privilegios, empresas que están ligadas a la banca privada, empresas que están ligadas al sector agroexportador, a los monocultivos, y más o menos por ahí va el desarrollo económico del país.
la explotación de los recursos naturales. Claro, hubo crecimiento en lo que es los proyectos de energía eléctrica y en lo que es los proyectos de explotación del oro, pero no se reflejan en las comunidades, no se reflejan en los recibos de la luz. Así es de que hoy, por ejemplo, la gran oportunidad que tiene el presidente Otto Pérez de perfilar al desarrollo, aprovechando esa rebaja del petróleo, esa caída de los precios del petróleo, tampoco es aprovechada por el Estado para generar inmediatamente un plan que se refleje en la economía de los guatemaltecos. ¿Qué quiero decir? Resulta que solamente la gasolina ha reflejado bajas. Sustancial. Está en este momento acá en la ciudad capital a 19,29 centavos la super en las gasolineras Shell. Hay unas a 19,89 la super y a 18,49 está la regular y a 18,39 está el diésel. Esto lo decimos para que en el interior pues también vayan solicitando que hagan las rebajas respectivas. Y bueno, no se refleja esa oportunidad de estimular la economía, no se refleja en los precios de la energía eléctrica de los usuarios, La canasta básica. no se refleja en la canasta básica, no se refleja en el gas propano, no se refleja en los empaques, en el transporte público, en el transporte pesado. Fíjate que en los colegios lo que se refleja es mucho lucro, pero no se refleja en sí en las tiendas de barrio. No se está reflejando una baja considerable porque estamos hablando que el barril de petróleo cayó más del 60%. Por lo tanto, esperamos en algunos productos rebajas del 50, del 40 y del 30, según la demanda energética de cada uno de los productos. Así es de que sobre eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre las faltas en el informe del nivel de corrupción, las faltas de infraestructura en educación, las faltas de infraestructura y medicina en los centros de salud y en los hospitales a nivel nacional, las faltas de planificación. O sea, es preocupante que perdamos 3 años más de tiempo que muchas veces no lo podemos comprar. Bueno, es más, jamás lo vamos a poder comprar. Por eso nosotros hemos acá anunciado que Guatemala está en crisis y las crisis son una oportunidad, son sinónimo de oportunidad. Depende cómo las podamos analizar. Así es de que, Germán, el informe de los 3 años, pues nos deja iguales, ni más ni menos. Es más, un poco más de mentiras que de realidad. Por favor, ¿cómo podemos hacer que el presidente entienda que este es un momento de oportunidad? Otto, muy buenos días, Otto. Buenos días, Edgar, Omar, ingeniero Serrano a la distancia, y a todos los televidentes. Buenos días, que Dios los bendiga a cada uno. Yo estaba leyendo algunos libros de cuentos y oía el informe del presidente y realmente es increíble ver la sarta de mentiras que se echó el presidente con ese su discurso. Yo no sé en qué país vivirá él y todos sus funcionarios y todos los orejas que nos meten por todos lados, pero yo sí estoy plenamente seguro que ese discurso no pertenece a la realidad guatemalteca. Muy aparte de lo que se habla y lo que se dice, y muy aparte de lo que se vive. Lamentablemente la realidad que vivía el pueblo de Guatemala es completamente otra a lo que él declara en su discurso. Él está libre de decir lo que le dé la gana. Si aquí pueden decir lo que quieran, pero la realidad es otra. Se acabaron la clase media, han empobrecido más a la población. Se habla de un crecimiento de un 4%, pero ese 4% quedó concentrado en el grupito, los de la foto, en los corruptos, en los serviles de esos corruptos, pero eso no ha llegado al pueblo en general. Creo que Guatemala en estos 3 años lo que ha tenido es un retroceso total, un retroceso en todas las áreas: salud pública, educación, en agricultura,
en leyes, un Congreso que nunca hizo absolutamente nada más. Es más, los mercados son más ordenados que el Congreso de la República, con un montón de gente inepta, tarada, metida ahí, que lamentablemente nosotros, los guatemaltecos, de una u otra forma hemos sido corresponsables de tener esta realidad apocalíptica. Alguien me decía ayer justamente que Guatemala está destinada en pocos años a colapsar totalmente, ya lo estamos viendo con los sistemas de salud, ya lo estamos viendo con la realidad, con salarios de hambre, con los servicios de buses, con carreteras mal hechas, en general la realidad en comparación al discurso que yo realmente no lo terminé de escuchar, porque realmente era un discurso pues que yo dije, bueno, qué bonita ese país que está hablando ese señor, presidente de qué país será, porque de Guatemala no creo que sea. La realidad que vivimos aquí es totalmente otra, es una realidad muy difícil, muy dura. Él nunca se refirió a un tema que es esencial, que es el tema de la justicia. Ellos se han encargado, este gobierno se encargó de copar y de comprar y de tomar todos los organismos del Estado. Tienen totalmente tomado el organismo judicial, totalmente tomado el organismo legislativo, tienen tomada la PDH, tienen tomado la PGN, tienen tomado el Ministerio Público. Total, esta gente está subordinada totalmente a estas estructuras de poder, a estos que nos han hecho un daño. Se perdieron 3 años más, yo no diría 3 años de adelanto, 3 años más de retroceso. Guatemala sigue estando entre las naciones más subdesarrolladas, más atrasadas del planeta Tierra, y la muestra es muy fácil. Solo miramos la cantidad de personas que están emigrando diariamente hacia Estados Unidos. Ahí está la muestra. Salimos un poco al interior de la República y miramos niños descalzos con las barrigas llenas de lombrices, miramos escuelas sin pupitres, miramos las casas todavía de cartón, miramos asentamientos humanos, miramos el subdesarrollo, se respira, la pobreza se siente. Entonces, ¿de qué discurso estamos hablando? ¿De qué Guatemala estamos hablando si esta gente no tiene ni planificación ni hoja de ruta? ¿De qué estamos hablando? Y es más, yo veo, en el futuro veo más de lo mismo. Lo hablábamos antes del programa, no hay un planteamiento serio de nación, no hay una hoja de ruta realmente para que Guatemala salga de este atascadero. Nos ha caído una manada de ladrones y de rateros que ya tienen varios años de estar ahí incrustados, solo se cambian de colores y de nombre los partidos, pero a la larga es más de lo mismo. Izquierda y derecha, la misma porquería. Verde, rojo, el partido que usted quiera, más de lo mismo, con un grupo de medios de comunicación corruptos al servicio de ellos, que se han encargado de desorientar, de tener a la población totalmente estúpida, totalmente fuera de la realidad. Mira, Otto, realmente ese discurso, ya para terminar, es lamentable, Otto, lamentable que el presidente se atreva a decir y a hablar de logros, porque realmente yo no veo esos logros, yo no los veo por ningún lado. Que ojalá lo hubieran hecho con tomas, ojalá hubieran enseñado pruebas. O sea, si yo voy a hablar algo, voy a decir, pues bueno, aquí está la prueba de lo que yo estoy diciendo. Hablar por hablar es muy fácil, yo puedo venir aquí a hablar un montón de babosadas, pero los hechos son los que van a reforzar lo que yo diga. Gracias Germán. Edgar, realmente hemos visto varios informes, vimos los informes, los primeros por cierto, hasta con harinazos, pero hemos visto los informes de este gobierno, los del gobierno pasado, los gobiernos de los uneístas. Hemos visto estos informes, o sea, los 3 primeros de este gobierno, los 4 de los uneístas, o sea, Sandra, los 4 de Berché, los 4 del FRG, los 4 del PAN, o sea, Arzú. En realidad son 23 años, por así decirlo, desde el rompimiento del orden aquel entonces por Jorge y el golpe que le dieran a Jorge Serrano. Así es. Pero estamos hablando de 23 años. ¿Qué has visto en toda esta chingadera de informes, Edgar? O sea, ¿realmente has visto seriedad en los informes o paja? Pero, Otto,
Buenos días, amigos. Omar, buenos días, Germán. Buenos días a todos los guatemaltecos. Hoy, 16 de enero de 2015. Bien, los constituyentes guatemaltecos dejamos plasmados en la Constitución el informe presidencial anual que tiene que dar el presidente. Por supuesto que puede dar otros informes. El presidente de la República de Guatemala está diseñado en la Constitución como el representante de la unidad nacional. Él tiene que unificar a todos los sectores, no importando su perfil ideológico, no importando su nivel socioeconómico, no importando ningún punto de vista, llamémosle, de los perfiles que podemos medir en las personas. El informe presidencial, para empezar, el presidente Pérez Molina falló rotundamente porque se ve que le tiene miedo él mismo, no solo a la clase política, mal representada en el Congreso, y le tiene miedo al pueblo de Guatemala porque él no dio la cara exactamente, sino que se fue a refugiar al Palacio. Yo vivo a inmediaciones de ese lugar y vi una serie de publicidad que le hicieron al Palacio Nacional de la Cultura, como se llama ahora, y casi a escondidas dieron un informe donde invitaron a representantes de la comunidad internacional y algunos sectores nacionales. Muchos diputados no asistieron, nosotros los constituyentes tampoco asistimos porque no estamos en el protocolo. Antes era rutinario que los 14 de enero nos presentáramos para escuchar el informe, y la verdad que es una sarta de mentiras, de demagogia, de quedar bien con los sectores que los están financiando. Entonces el informe presidencial fue totalmente una burla al pueblo de Guatemala, una burla a los sectores sociales, a los sectores económicos incluso, y realmente lo que significó o representó ese discurso presidencial o esa presentación, perdón, fue más mentiras, publicidad, y lo que pasa es que estos presidentes se dejan llevar mucho con lo que aquí se llama la macroeconomía, cuando les pasan los informes de la macroeconomía, y ahí sí generalmente el país no está mal, ahí está el país, siempre se representa bien. En Guatemala hay lo que llamamos una desigualdad muy marcada. Hay extrema pobreza en un 80% de la población, pobreza y extrema pobreza, alrededor de un 80% de guatemaltecos, alrededor de un 15% de una medio clase alta, emergente, y quizás un porcentaje mínimo de millonarios o supermillonarios que representan más o menos el 1% de la población, que está muy bien representada en las estadísticas mundiales, que muchas veces no las... Esas son las democracias capitalistas, donde hay una minoría millonaria y una extrema pobreza. Yo no sé los que defienden el capitalismo de dónde sacan ellos beneficios. Lo que están haciendo estos mentirosos, hay muchos columnistas que salen en los periódicos, es quedar bien con los de arriba para que los jalen y los tomen en cuenta, quedar bien con el patrono. Ese pensamiento viene desde el descubrimiento y fundamentalmente desde la conquista. Tenerle miedo al extranjero, tenerle miedo al importado, tenerle miedo a gente extraña de otros países, pero eso le quedó muy grabado al guatemalteco. El guatemalteco tiende a ser muy servicial con los extranjeros y sumamente perverso y severo con los propios guatemaltecos, no digamos con nuestras clases populares. Ahí es el reflejo de los malos salarios, el reflejo de la explotación, el reflejo del engaño, porque él piensa que así es la política capitalista, hay que engañar al de abajo y al de arriba al revés. No por decirles la verdad, sino al de arriba se le lisonja, al de arriba se le culebrea, al de arriba hay tráfico de influencias de quedar bien para que tengan empleados sumisos, subordinados, obedientes y no deliberantes. De tal manera que el informe fue un verdadero fracaso. Y posteriormente vamos a ampliar otros temas. Muchas gracias. Gracias, Omar. Dentro del informe del presidente y dentro de tantos informes que hemos escuchado, siempre se repite lo mismo. En una gran cantidad del contenido de ellos, pues es más discurso, es más protocolo y avance cero. O sea, absolutamente nada que podamos nosotros reconocer como algo, un logro, como un gesto de quedar bien con el pueblo por parte de los gobiernos de turno. Si te das cuenta, en los últimos 21 días del gobierno se gastaron el 30% o el 40% incluso del presupuesto, así, de a pura facturita. Y esto se repite en todos los gobiernos. ¿Qué tenés vos realmente que comentar de todo este nefasto periodo de tantos gobiernos que
ninguno logra superar absolutamente nada en educación, nada en salud, nada en tema ambiental, nada en infraestructura que podamos en seguridad nacional. En seguridad nacional. Sí. Bueno, y tan siquiera en buena administración, que es tan sencillo. Bueno, efectivamente, buenos días a todos, a todas las guatemaltecas, a todos los guatemaltecos y, por supuesto, a los compañeros acá que nos acompañan. Bueno, yo realmente también coincido con Germán. Yo no había leído un libro de cuentos hasta que leí el informe del tercer año de gobierno de Otto Pérez Molina. Realmente yo creo que es una sarta de mentiras. Él dijo que no llegó a decir mentiras, sino a hacer realidades. Yo creo que la realidad es que llegó a decir mentiras, ¿sí? Yo les quiero decir a los guatemaltecos y a las guatemaltecas que en el tema de salud, cuando vemos la realidad, vemos a más del 50% de nuestros niños menores de 5 años con desnutrición y muchos ya con desnutrición crónica y aguda, que no pudieron superar más allá del 1 y poco por ciento en ese tema, pero lo que debemos evaluar es la inversión que se da, la cantidad de dinero que se gastan para obtener estos, pero casi nulos resultados. También vemos un sistema de salud que habla mucho de salud preventiva, pero que no hace nada absolutamente en ese tema, y por la realidad al final en el tema de salud es que hay una crisis hospitalaria tremenda, hay una crisis hospitalaria que hace que los guatemaltecos se mueran en los hospitales, hay una crisis hospitalaria que se hace que los guatemaltecos mueran en la calle y en sus casas porque no confían en utilizar un hospital guatemalteco. Esa es la realidad en el tema de salud, aunque él haga y diga números totalmente diferentes. En el tema económico, él dice que superamos 4% de crecimiento económico. Realmente lo que dicen entidades como Banco Mundial dice que Guatemala creció 3.5%. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que ese crecimiento económico que tiene Guatemala no lo genera Otto Pérez Molina con su gobierno. Gran parte de ese crecimiento económico se está generando allá en los Estados Unidos con todos aquellos guatemaltecos que trabajando duro, que pasando hambre, que pasando frío, que pasando un montón de cuestiones, están mandando muchos millones de dólares para Guatemala y que aquí eso está generando una reactivación económica que genera crecimiento económico, ¿sí? Ahora bien, el crecimiento económico que pueda darse aquí a nivel del país es una generación de riqueza que está realmente repartida de manera muy desigual, en donde muchos tienen casi nada y muy poquitos tienen casi todo. Esa es la realidad de la parte económica de nuestro país. En el tema de empleo, realmente Otto Pérez habla de 174,000 empleos que se crearon en sus 3 años, pero el año pasado dijo que eran 160,000, quiere decir que ahorita solo crearon 14,000. O sea, ¿cómo es posible que en el 2012 se creen más de 70,000, en el 2013 también y ahora 14,000? Esos números a mí no me cuadran para nada. Pero la realidad de las cosas es que aquí en Guatemala, cuando hace él su reforma tributaria para favorecer, pone que hay que actualizar el tema del seguro social. O sea, habían muchos empleos que no estaban reportados en el seguro social y que por el tema de la reforma tributaria que se hizo en el 2012 van y reportan, pero esos empleos ya existían, ¿sí? O sea, realmente no es cierto que sean 174,000. Y de todas maneras, los guatemaltecos deben saber que cuando uno va directamente al seguro social, lo que incrementó realmente anda alrededor de 70,000 a 75,000 empleos, no más. En el tema de seguridad, Otto, yo le quiero decir también, lo veo una total mentira. El presidente habla de 31 muertes por cada 100,000 habitantes. Cuando uno hace los números y agarra las cifras de INASIF, que son las que valen, porque las de la policía solo reportan cuando hay un acto
criminal, pero ya no le da seguimiento hacia el hospital si muere o no. Entonces, la de INASIF, si tomamos la cifra de INASIF, que es la que debe ser tomada, Otto Pérez Molina vive en un país de más de 20 millones de habitantes. Así de sencillo. Para mí, de acuerdo a tomando como un referente 15 millones de habitantes, aquí hay 39.49 muertes por cada 100.000 habitantes, que no coincide en absoluto con los 31 muertos que reporta el señor presidente. Gracias, Omar. Otro solo quisiera terminar. Lo último que quiero decir es, cuando los guatemaltecos tenemos que aprender realmente a pedir resultados. Cuando te gastas 200.000 millones de quetzales en 3 presupuestos y tenés que solo bajas el 1.7% en desnutrición, que no obtener resultados en seguridad, que los objetivos del milenio en temas de educación no los vamos a lograr, que en temas de economía no logramos, entonces quiere decir que es un gobierno totalmente ineficiente y por lo tanto, de verdad, no deberían estar sentados ahí. No te puedes gastar 200.000 millones de quetzales y no obtener absolutamente un solo resultado. Claro, y es que acá lo que tenemos que ver claramente es que hay similitud en todos los gobiernos anteriores. Así es. O sea, no hay avance en ninguno de los gobiernos. Jorge, en este informe, pues sí, el presidente destacó crecimiento económico y destacó pues una mejora en seguridad. Desgraciadamente el país con tanta injusticia, con tanta desigualdad, pues no hay forma que la seguridad pueda sentirse, porque aunque existan capturas y acciones de la policía, de todas maneras incrementa la violencia. Incluso hoy hemos visto atentados de pilotos de buses en el interior y hemos visto incluso muchos menores de edad muertos, heridos, en atentados de violencia común, de una violencia que pareciera como que está expandiéndose, pues ya no solo las áreas metropolitanas de los municipios de la capital, sino también en el interior de la República. Jorge, todo lo demás queda en el olvido. Cero planificación, cero estrategia para ayudar a los migrantes, cero estrategia para generar una economía sana, un libre mercado que no gocen estos poquitos de estos privilegios. No hay absolutamente nada que en Guatemala pueda darnos certeza que vamos por un buen camino, y esto pues preocupa porque no solamente es este gobierno, son 23 años desde aquel entonces cuando se cambiara la Constitución. Jorge. ¿Hay algún problema? No se está escuchando. Hay que subir el volumen. Sí. Ok, ahora me escuchan. Sí, Jorge. Ok. Bueno, primero que todo quiero hacer una aclaración. No son todos los gobiernos. Yo quisiera que hiciéramos una diferencia entre los gobiernos y mi gobierno. Estamos hablando de 23 años para acá. Pero está bien, está bien. Ok, Otto, en mi gobierno cerramos los presupuestos nivelados. No tuvimos déficit presupuestario. Pagamos al día los trabajadores del Estado. Cumplimos con las obligaciones. Además, compramos 30.000 hectáreas de terreno para repartirle a los refugiados que venían. Pagamos todos los costos que nos estaba requiriendo FONAPAS. Nosotros, sin ayuda externa, pudimos con un presupuesto austero cumplir las obligaciones del Estado. Para mí, este señor es realmente el padre de la mentira. Como yo dije un día, este fue hecho a mano por Gepetto, el que fabricó a Pinocho. La verdad es que yo no sé de qué país habla. Él cada vez que se refiere a Guatemala, se refiere como que si fuera un país de Alicia, en el País de las Maravillas,
que todo está perfecto, etcétera, etcétera. Ahora, en este discurso, sí nos deja ver una cosa. Existen dos Guatemalas. Una Guatemala, la de todos los que están por la calle de la amargura, sin esperanza, perseguidos, aguantando la violencia, sin trabajo, sin comida. Esa es la Guatemala a que él dice que ya no le va a hacer caso. Y la otra Guatemala, en donde están están sus amigos con los que él hace negocios, están los que manejan el narcotráfico y andan abundante con dinero entre las bolsas, están los que manejan el crimen organizado y esos nunca se van a quejar de la situación económica del país. Entonces, a esa aparentemente es la sociedad a la que él le va a hacer caso. Señor presidente, váyase al carajo. Guatemala no necesita un presidente que le voltee la espalda a una sociedad que está necesitada, que necesita empleo, que necesita seguridad, que necesita lo que está, hospitales, que necesita educación, una realidad que usted ya tácitamente está diciendo va a ignorar. Créame que esto es suficiente para que usted se largue y con todo su equipo se vayan, porque Guatemala ya no aguanta más esa indiferencia, esa negligencia y esa marginalidad en la cual tienen al país. Definitivamente esto no puede seguir así. Abran los ojos. Ustedes tienen marginada a la población indígena, tienen marginada a las poblaciones marginales de los centros urbanos. Ustedes no les importa un carajo lo que en el país está pasando. Están muy, pero muy metidos en sus negocios. Están muy, pero muy metidos en un ejercicio cochino del poder. Ya, párenla, párenla. Eso no está correcto. Eso no es lo que el país espera de ustedes. Por otra parte, me parece, con toda sinceridad, que la actitud que ustedes están tomando es insultativa contra la inteligencia nacional. No es posible que ustedes crean, señor presidente, que el país les cree lo que ustedes nos están diciendo. No se lo cree nadie. El más ignorante guatemalteco sabe exactamente que lo que ustedes están diciendo no es cierto. Por favor, el hombre que se monta en un autobús en Guatemala y que está sujeto a que lo maten, no se está montando, señor presidente, en una chiva parrandera, no se está montando en una chiva para chupar y oír música, se está montando porque necesita ir a su trabajo y está sujeto a que maten al conductor, lo maten a él, le roben, le quiten su celular, le hagan lo que se le da la gana. Abra los ojos, señor presidente, esa es la sociedad que ustedes han criado en el país por su indiferencia, por su negligencia y por la forma como ustedes están manejando el país. El país no puede seguir siendo manejado así. Si ustedes materialmente no tienen conciencia o no tienen capacidad para resolverlo, hagan algo. Por otro lado, con respecto a las cifras mentirosas que ustedes presentan, perdónenme, señores, las cifras son mucho peores, porque Guatemala está llegando a tener algún nivel de crecimiento por las remesas que están llegando del exterior. No es porque haya ninguna política económica de su gobierno. Ustedes no tienen política económica. Ustedes no saben un carajo de qué es la economía. Ustedes no saben un carajo de qué es una política monetaria. Ustedes no entienden un carajo de qué es una política de desarrollo urbana, ni mucho menos rural. Una política de desarrollo industrial no la conocen. La prueba es que el país está estancado, cada día con menos producción. Si Guatemala no tuviera las remesas, estaríamos peor que Haití, mucho peor que muchos países europeos o países africanos. Por favor, no vengan con cifras frías a querernos engañar, porque habemos unos en Guatemala que todavía pensamos y tenemos dignidad para darnos cuenta que lo que ustedes están haciendo es un crimen contra el país. Por favor, pónganse a trabajar, no vayan a empezar a manipular este proceso electoral para volvernos a dejar ensartados con otro gobierno quizá peor que el de ustedes o que siga la misma línea de los últimos 3 gobiernos. Yo estoy absoluta y totalmente convencido
que es inaudito que un presidente no tenga el valor de ir a la Asamblea Nacional a dar su informe. Eso para mí es cobardía. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir, aunque tenga a la Asamblea en contra, a plantarse y dar sus opiniones. Pero como ustedes saben, la sarta de mentiras que iban a decir, prefirieron decirlas en casa para tener todos los elementos de coacción para poder hacer lo que se les da la gana. Señores, esa no es la forma de gobernar un país. Ustedes lo único que están haciendo es llevando al país al despeñadero y están llegando y colmando la paciencia del pueblo de Guatemala. No más mentiras, señores, y sean consecuentes con la democracia que ustedes dicen representar. Claro, gracias Jorge. Algo interesante de todo esto también, muchas veces creemos que es solamente el gobierno de turno. Hay muchos sectores involucrados en los nulos avances de cada uno de estos gobiernos que hemos tenido. Y es que pareciera mentira, pero por ejemplo llega Luis Rabé a la presidencia del Congreso, prácticamente representando a grupos de interés que en el caso de Ángel González ha gozado de un monopolio de las frecuencias de radio y televisión. Y nosotros comentábamos el día de ayer en uno de los programas la importancia que tendría el país, o sea, el cambio que se podría sentir en el país si se liberaran las frecuencias de radio y televisión. Por ejemplo, esta es una tarea para el Congreso de la República, no para el presidente. Pero de esa forma, igual la Ley de Desarrollo Rural. El Congreso de la República, en este caso Luis Rabé, que parece goza parece que unos partidos, URNG o alguien, parece que estarán uniéndose muy pronto, pues también sería un momento oportuno para que se liberen las frecuencias de radio y televisión, o que se apoye la Ley de Desarrollo Rural. De igual manera la Ley de Aguas, de igual manera declarar este territorio libre de minería. O sea, los congresos también juegan un papel importante, pero pareciera que el Congreso, pues, no pareciera, realmente se ha vuelto como el centro de intereses particulares, de intereses muy sectoriales, pero no para beneficio de las mayorías, sino pocos sectores. Y es que si no tenemos una libre comunicación, un acceso a la verdad, un acceso a la información, ¿qué podemos esperar de estos gobiernos si todo esto se va agravando de una forma vertiginosa? El país realmente no está en vías de desarrollo, como lo dicen todos los políticos. Este es un país realmente en vías de la desesperación, de la angustia, en vías del hambre, un retroceso, en vías de la marginación, de la exclusión. Y esto no lo estamos diciendo solo por decirlo, o sea, es el sentir de las comunidades rurales, es el sentir de las cabeceras departamentales también. En la ciudad capital se concentra la riqueza, se concentran los negocios, se concentran los intereses y son ajenos a las grandes mayorías de los 18 millones de guatemaltecos, porque no somos 15. Y por eso reflejamos un supuesto crecimiento económico inexistente. Yo te quiero dejar, Germán, el tema de las pocas estrategias del gobierno, cero planificación. Veamos un ejemplo sencillo. Los combustibles bajaron, o sea, bajó el petróleo y no ha bajado el gas propano o la energía eléctrica o el transporte público. Si fuera un gobierno inteligente, un gobierno solidario, organizado, solidario, bien estructurado, ¿acaso no hubiera hecho ya de esto una gran oportunidad para estimular el crecimiento económico y humano del beneficio social? Es que tenemos que empezar por definir
cómo se enfoca la función del Estado en Guatemala. Yo miro, y a veces a mí me cae mal estar comparando esta mal llamada democracia con democracias existentes en Latinoamérica. Voy a poner un ejemplo: Costa Rica, Ecuador, Bolivia, por ejemplo. Los estados están diseñados para servirle ¿a quién? ¿A unos cuantos desgraciados o al pueblo? Y ese es el problema. El Estado guatemalteco tiene un diseño específico, primero lleno de mentiras, lleno de corrupción, pero completamente tomado por piratas y rateros, pero el gobierno totalmente está al servicio de estructuras que tienen años de estar metidas en el país. Y no solamente esas estructuras, aquí se crean nuevas estructuras, porque cada gobierno crea nuevas estructuras de maldad. Ahí está la nueva estructura, la de este ministro de Energía y Minas, es una estructura millonaria, la estructura que va a crear la vicepresidenta con los poquitos centavos que se agarró ahí del Estado, solo unos cuantos centavitos, ¿va? Entonces van creando nuevos grupos de poder, y cada gobierno que viene a servirle a esos grupos de poder. El Estado de Guatemala, nosotros como ciudadanos estamos huérfanos, todos los guatemaltecos estamos huérfanos, porque no tenemos políticas de Estado. No existe ninguna política de Estado, ni a nivel rural, ni siquiera con la agricultura. Ahí metieron una medio chapuceada estructura a nivel de educación, que es una porquería. A nivel de educación, no tenemos una política de Estado a nivel de salud en prevención, ni en ninguno de sus aspectos. Y si empezamos a ver el quehacer nacional para crear fuentes de trabajo e inversión, no hay ninguna política de Estado. Nos entraron baboseando. Yo desde que entraron esta gente, todavía le dimos el beneficio de la duda. Yo me acuerdo de aquel amigo y a todo eso, el pésame a su familia, de don Quique. Cuando hablábamos aquí con don Quique, don Quique le hablaba al general, le decía, empezaba el gobierno de, general, por favor, si yo confío en usted es un militar de carrera, usted es un hombre correcto, es un hombre para, pero a todos salió al revés, va, a todos, aquí al revés le salió a todos, porque no nos salió mano dura, sino que mano para adentro, ¿va, mucha? Y esa es la función de este gobierno. Este gobierno, mano larga, no mano dura. El anterior, como hablábamos, desde que le dieron el golpe de Estado a Jorge, que fue él que se lo dio, Otto Pérez Molina, ahí está, hace 23 años para acá. Y no es que yo quiera santificar a Serrano, es que los números hablan. Es que, ¿por qué la gente no lee? La gente se pone a leer estas porquerías de periódicos donde sacan una desinformación de la gran madre. Ahí pónganse a ver los canales de Lagartillo, entonces es una desinformación que uno se queda hasta baboso de la desinformación. Entonces, mira, el Estado está en función de un grupo pequeño, no está en función del pueblo. No nos equivoquemos. Nosotros no vivimos bajo un régimen democrático. Por favor, no nos equivoquemos. Esto no es democracia. Esto ha sido tomado por una banda de ladrones y de pillos que hace años tomaron el poder y están incrustados en el Estado. El Estado de Guatemala es un Estado fallido, aquí lo hemos repetido, un Estado que no está más que plegado a un grupo, a los feudales de la foto y a los ladrones que han venido quedándose en cada gobierno. 60 años. Sí. De dictadura empresarial, neoempresarial. Yo diría que hasta, cuidado y si no más años, va otro, porque estos desgraciados se bajaron de los barcos y ahí están, yo lo he dicho, desde que se bajaron de los barcos, y yo digo, siempre he dicho, les tomamos el ADN y son los mismos, fíjate que estos cuates, para terminar mi intervención, ¿saben a qué gente? Para los que no saben, porque ahora la historia ya no nos instruyen a la gente, los que venían en las tres carabelas, ¿saben qué gente venía ahí? Estaban metidos en el bote todos, y Colón agarró un montón de ladrones, y esa gente, aquí nos dejaron a los más finuchis. Pero el otro Colón, el otro Colón. Mira, hasta el mismo apellido tiene. Entonces, nos dejaron a gente realmente sin ninguna conciencia social, sin ningún aspecto puramente humano. Aquí no les importa un pito la vida humana. No hay políticas de seguridad, no hay políticas de absolutamente nada. La gente se está muriendo en el campo. No hay políticas para accionar a esta gente. Yo digo, aquí debería haber, hay políticas para regalar bolsas solidarias, pero eso no. Yo siempre he dicho a la gente, hay que darle su caña de pescar, hay que darle su anzuelo, hay que darle su pita de pescar, hay que darle el lugar donde pesque. Eso de darle, que ahí te vas regalando tu bolsita con arroz podrido, eso no es desarrollo, eso es atraso.
Omar lo ha dicho, el día que en Guatemala no se pidan esas bolsas, Guatemala está, externamente estamos hablando de un desarrollo. El Estado, no nos equivoquemos, este es un Estado fallido, no hay políticas de nada, no está al servicio de nosotros los guatemaltecos, no nos equivoquemos, busquemos la forma que esto se revierta, que realmente el Estado esté al servicio de nosotros y no está al servicio de ellos. Claro, gracias, gracias a todos los amigos que nos ven allá en casa. Nosotros estaremos transmitiendo en los próximos días en alta definición y pues también estamos cumpliendo 10 años. Hemos tenido en estos últimos días algunos 2, 3 empresas de cable que por alguna razón política pues o intereses políticos han provocado algún problema en el audio o en muchos casos este programa pues ha sido también bloqueado, pues distorsiona. Ellos a veces analizan antes qué contenido vamos a tener el día de hoy para luego verificar si sale o no sale el programa, porque es un programa de los de mayor audiencia a nivel nacional. Así es. En realidad es un programa que goza de la aceptación del pueblo de Guatemala, y quiero contarles algo a todos los que nos ven. Todo esto que nosotros comentamos, y a ustedes también, y Jorge, y a todos los colaboradores de Vea Canal y a los amigos que nos ayudan de una u otra manera, va generando también una conciencia hasta en los corruptos, va generando temor pues hasta en la gente más maligna, malvada de este país. Y en muchos guatemaltecos que también, pues, en muchos guatemaltecos que también tienen algún tipo de incidencia, ya sea económica, política, monopólica, también va generando un tipo de conciencia. Hasta los corruptos reciben conciencia con este tipo de comentarios, porque nosotros, el único objetivo de este medio de comunicación es transmitir los problemas y las necesidades de los guatemaltecos y a la vez aportar soluciones, aportar ideas. Es una vía de comunicación, de doble vía. Vemos lo que el gobierno transmite al pueblo y vemos lo que el pueblo quiere transmitirle al gobierno, o sea, el sentimiento del pueblo. Y esos son ejercicios que ayudan mucho, aunque no lo crean. Si este canal no hubiera salido hace 10 años, realmente el abuso de poder económico, el abuso del poder político y el poder judicial, no tendríamos idea de las dimensiones a las cuales habría llegado. Hoy hay un pequeño recato, hay una pequeña reserva en cada ser humano, por malvado que sea, de cambio. Y eso es lo que nosotros llamamos el cambio de Guatemala, pero un cambio con justicia, un cambio de inclusión, un cambio de actitud para los que tienen en sus manos el futuro de este país. Eso es lo que pedimos y eso es lo que transmitimos en cada uno de los programas de Vea Canal. Es nuestro único objetivo y ojalá que esto se refleje pronto, porque sabemos que el país está en crisis y por lo tanto debemos de ponerle la atención a las crisis. Edgar, que te gusta la geopolítica y sobre todo la suramericana, ¿qué más podemos ver el ejemplo de Suramérica con presidentes que han hecho cambios para el pueblo, que han dejado por un lado esas políticas egoístas, esas políticas de privilegio para los pocos, y que han asumido el reto, la responsabilidad del cambio para beneficio de las mayorías? ¿Qué podemos decirle al pueblo de Guatemala para que este próximo año no oigamos otra estupidez del presidente? Sí, no, del discurso, o sea, la presentación de gobierno, el resumen, el informe de gobierno. Bien, Otto, mira, no creo que los guatemaltecos que tenemos que entrar en una profunda reflexión. El problema es que si entramos a una profunda reflexión necesitas estabilidad emocional, estabilidad económica, estabilidad social, que es lo que no tenemos. De tal manera que los guatemaltecos es muy difícil, casi imposible, ponernos de acuerdo. La angustia es tal, el sistema capitalista ahorca a la gente.
así como estaban los guatemaltecos. No hay trabajo y los que tienen pésimos salarios, inhumanos, antihumanos, que no llenan las satisfacciones personales, ni familiares, ni comunitarias de ninguna en Guatemala, excepto los señores oligarcas. Entonces, en Guatemala, como en estos países o en estas republiquetas, como muy bien dice Fidel Castro, hay tremendas luchas de poder. Por ejemplo, las maras es lucha de poder. Al gobierno, yo estaba temporalmente en el gobierno, ahí hay luchas de poder. El ministro se pelea con los viceministros, el presidente se pelea con la vicepresidenta, ahí está en todos lados, ¿verdad? Y realmente es una conflictividad social la que tenemos en Guatemala, producto de las aflicciones que tenemos cada uno, porque es un sistema perverso. Este sistema es perverso donde el niño que nace en Guatemala ya viene derrotado, ya viene con pésima nutrición, es decir, no hay una maternidad estable para los guatemaltecos, con tanta violencia, con tanta inflación, con tanta extorsión, con tanta angustia, con tanto estrés, como se dice, o se ha dicho muchas veces. Las relaciones de poder en Guatemala son desiguales. Se habla mucho. En una oportunidad platicaba personalmente con Ramiro León Carpio, para descanse, y le criticábamos también su gobierno. Y él decía que realmente no había hecho mucho, pero que él había tenido éxitos fabulosos con lo que le llaman la macroeconomía. Para los guatemaltecos y televidentes, la macroeconomía son aquellos datos que recibe la comunidad internacional. El país está bien, se pueden manipular los números, pero hablan de que hay crecimiento económico. Claro que hay crecimiento económico en Guatemala, pero pésima distribución o pésima igualdad, o sea, se produce lo que se llama la desigualdad. Entonces, el sistema capitalista fomenta más riqueza en los ricos, no importa si es bien habida o mala vida. Generalmente en mala vida, a base de inflación, a base de subir los precios de los productos y a base de un montón de cosas. Debo aclarar a los guatemaltecos que esta baja del petróleo, recuérdense que históricamente aquí nunca había bajado nada. Yo le preguntaba a los economistas, a los expertos, mire usted, ¿por qué todo el tiempo los precios van para arriba? La mayoría me decían, así es. Pero explíqueme, ¿cómo? Es que eso no se puede explicar porque así es. Y si no lo entienden, pues usted no tiene capacidad intelectual para entender que la inflación es completamente natural. La inflación es un abuso de los poderes económicos de ir subiendo los precios, porque ellos cada día tienen más lujos y más beneficios. Entonces los guatemaltecos de clase media y clase popular pues van a ir mermando sus ingresos. De tal manera que en Guatemala lo que tenemos que fomentar, el problema es que el guatemalteco no sabe ni dónde está el oeste, ni el este, ni el norte, ni el sur, porque ahora hablan del norte. Es que no hay un norte, yo no sé quién sacó esa palabra. Los guatemaltecos tenemos un sur. Allá hay conflictos, porque yo voy a dejar muy pronto por allá, y los conflictos que allá son provocados por el norte. Venezuela no la dejan. Anoche miramos un reportaje de Venezuela, donde los productos, la gente oligárquica, hay mucha gente pobre que se presta por dinero. Claro. Hacer boicot a las empresas. Yo te preguntaba también sobre cómo podemos transmitirle a los políticos del país cómo implementar, cómo imitar esos ejemplos de los buenos presidentes del sur, para no irnos a ver quién tiene la culpa o qué no, qué podemos aprender de ellos. Mira, recuérdense que mira, algo paradigmático. En la década de los 90 se cayó el muro de Berlín. Yo insisto mucho en eso, porque es la misma política con las diferentes tácticas, por supuesto, porque la política es una estrategia. Lo único, y no debe modificarse la estrategia, lo que tiene que modificarse son las tácticas para lograr los objetivos que se lanzaron. El imperio lo que quiere es dominar el mundo, y lo está haciendo a través de países, de aliados, etcétera. Afortunadamente nosotros los guatemaltecos tenemos que fomentar un mundo multipolar, pero como digo, para que pensemos en un mundo multipolar necesitamos instituciones estables, guatemaltecos cuerdos. El problema es que no nos dejan trabajar porque estamos madrugando y llegando tarde a nuestras casas, y la gente no tiene capacidad ni oportunidad de pensar. De tal manera que estos programas como Vea Canal es bueno para que los guatemaltecos reflexionemos y buscar, miren, políticos en Guatemala ya no hay, instituciones del Estado ya no hay. ¿Por qué? Porque se dijo muy bien el free market. Aquí lo único que camina, mirando a guatemaltecos sí o no, es el dinero, la oferta y la demanda. Si un guatemalteco quiere salir de pobre, lo están haciendo. Se pone en la esquina a vender cualquier cosa y sale adelante. Le llaman, abusivamente le pusieron economía informal. Claro.
Ahora le vamos a llamar economía popular, porque el guatemalteco tiene que ver qué sale. Va a empresas privadas, lo van a explotar. Va a empresas del Estado, no hay trabajo, y lo van a explotar también, excepto los altos funcionarios. Gracias, Edgar. De tal manera que los guatemaltecos no tenemos por el momento mayor futuro. Es más, ayer leí un documento yo que en Guatemala, visto internacionalmente, está tan desesperada la gente que se está yendo del país. ¿Por qué? Se está yendo a Estados Unidos a buscar trabajo porque aquí no hay desarrollo humano. Gracias. Omar, si nos damos cuenta, la caída del petróleo, a mí también me parece tonto. Si el costo de extraer un barril podría andar por los $5, 5 dólares, 6, 7, 10 carísimo, 12 si querés, o 15 si querés en lo más profundo del océano, qué sé yo, Pacífico, Atlántico. Ahora, díganme ustedes, ¿cómo es que sube la caña? ¿Quién abajo de la tierra dice que suba la caña? ¿Quién dice que suba la palma o el aceite? ¿Quién dice que suba la manteca vegetal porque sube el cemento, porque sube a 80 pesos? Los explotadores. Pues fíjate, como que las piedras hicieran un sindicato, las piedras, y entonces y empiezan a ellos a generar una especulación ahí debajo de la tierra, y entonces ahora no le vamos a vender a los progresos y no nos pagan a tanto la piedra, dicen las piedras, dicen las palmas, no, a 80, 100 pesos en la caja de manteca o no vamos a crecer más, dicen las palmas. Y de igualmente dice la caña, si no nos pagan a 300 pesos el quintal, hoy ni no sacamos jugo. Y pagando los mismos salarios, porque no incrementan. Y pagando los mismos salarios. O sea, tal vez unos aumentos estúpidos, ridículos. ¿Quién dice el agua, quién le dice al agua cuánto cobrar por la energía eléctrica que genera moviendo las turbinas? Sabemos que en el agua hay una inversión determinada de infraestructura, pero la utilidad es exageradamente, pero grosera. En cada una de los productos que te dije, son similares al petróleo, especulativos. O sea, paja, imposición, engaño, privilegio, especulación, usura. Correcto. Por favor, Omar, ¿qué me puedes explicar? Yo quiero que me des una explicación como ingeniero. ¿De dónde jodidos sacan esos precios estos cabrones si sabemos que es pura especulación? ¿De dónde? ¿Por qué? O sea, ¿por el privilegio? ¿O de dónde? Y para usted, Jorge, también va esa pregunta. Gracias. Bueno, efectivamente, Guatemala vive un sistema de privilegios, pero desgraciadamente privilegios para un grupo muy reducido de guatemaltecos, precisamente con algunas características, y lo que podemos decir es que los privilegios van dirigidos a ese sector poderoso en la parte económica, y muchos también de esos sectores manejan el poder político de Guatemala. Pues mira, yo lo que te puedo decir en este caso no es cómo se maneja, por eso voy, cómo se maneja el tema del azúcar. Lo que sí te puedo decir es que tomando como referente hoy esa baja sustantiva que se da en el tema del barril de petróleo, el guatemalteco debería ya sentir que están bajando precisamente el precio de los productos que se manufacturan. ¿Por qué? Porque muchos piensan que es la electricidad. No, hay varios factores que inciden en el tema de un barril de petróleo, y yo voy a mencionar 3. El valor final de un producto está conformado por varios componentes, ¿sí? Dentro de ellos hay 3 que tienen mucho que ver con el tema de los hidrocarburos. Uno es el tema de transporte, de distribución y del producto. Por el otro lado también está la electricidad, que en la matriz energética nuestra hay un alto componente de megavatios producidos a través de hidrocarburos.
Pero por el otro lado, que es creo que el más importante, que hay un costo de producción ahí que mucha gente no lo ve, que es la generación de vapor, ¿sí? En Guatemala muchos, pero muchos procesos productivos tienen que ver con vapor, o sea, utilizan el vapor como fuente de energía para generar trabajo mecánico. Así que yo creo que si esos tres factores que inciden en el precio de un producto se toman en cuenta hoy, que el barril de petróleo baja, nosotros los guatemaltecos deberíamos ya empezar a sentir la baja en los productos. El problema, Otto, es que, como vos decís, aquí hay un sistema de privilegios que hoy, ahora los que producen están ganando más, cuando esa baja del combustible debería de verdad sentirlo el pueblo guatemalteco. Pero ahí es donde entra el tema también de la corrupción, ¿verdad? Cuando vos tenés un Estado corrupto que solo protege a una élite económica guatemalteca que es muy reducida, menos del 1% de los guatemaltecos, ¿sí? Castigando a millones y millones de guatemaltecos. Yo pienso, Otto, que ahí nos deberíamos ir, es como los guatemaltecos deberíamos exigir realmente que hoy esa baja en los hidrocarburos debería sentirlo el pueblo guatemalteco a través de precios más baratos. El problema aquí es que lo que ves es que miren, pues, los precios se están subiendo. Les voy a contar, sí, y Jorge, vamos con usted, gracias. No me pudiste responder y yo quisiera que me respondieras cómo logran especular. Vamos con la cámara, por favor. Dice Jorge: fíjese que la gente del azúcar en Guatemala utilizan su propio bagazo con árboles de nuestros bosques para generar el vapor que dice Omar, o sea, generar calor, ¿verdad?, para el proceso. La palma también usa su bagazo, que el coquito de palma, después de extraerle el aceite queda un bagazo y entonces también lo utilizan para generación de vapor, para las calderas. Pues la luz, que conste que el valor energético era lo más caro que había ahorita en los procesos. La luz, queremos decirle la luz, no energía eléctrica, sino porque aquí el pueblo de Guatemala dice la luz, la electricidad. Esa pues ya en Guatemala una gran cantidad es generada por hidroeléctricas, o sea, y no pagan un centavo por millones de litros de agua si quieren al día, por hora, por minuto, como sea. Aquí no hay cobro, es gratis, es gratis. El cemento usa el flush del desperdicio de lo que es del parte de la extracción de petróleo, me imagino. Deben de usar el desperdicio que hay aquí o usan el de Honduras y más o menos lo que hay en la región. Se utiliza mucho ese tipo de en vez del búnker, que es lo más barato también. Y bueno, el petróleo pues ya vimos que ha bajado, o sea, quiere decir, el petróleo estaba inflado hasta esa babosada estaba inflada hasta el copete. Jorge, económicamente, ¿cómo inflan los precios estos señores para pues explotar las economías incluso de pueblos pobres? O sea, ¿por qué se oponen a la regulación y al libre mercado, libre competencia? ¿Cómo les trasladamos a los amigos televidentes ese mal que genera pobreza? Otto, es muy sencillo. Primero tenemos que hablar de quién es el país. ¿Quiénes son los dueños del país? ¿Quiénes son los dueños de la guayaba? ¿Y cómo manejan ellos su finca? Es decir, si el país tuviera lógica, si el país hubiera una democracia representativa, si hubiera respeto por el pueblo de Guatemala, la cosa sería diferente. Pero como yo decía antes, el presidente irrespeta totalmente la inteligencia del pueblo con un discurso totalmente mentiroso. Y si él es capaz de llamar en cadena nacional al pueblo de Guatemala estúpido, presentándole un reporte que es inaudito, ¿cómo no va a poder subirle y dejar que sus cuates y todos con los que él tiene negocios le pongan el precio que se le dé la gana a la luz, como vos decías?
Esto es parte de la finca, el dueño de la finca hace lo que se le da la gana. Y todos los que lo acompañan en este negocio hacen lo que se les da la gana también. Y como decía Germán muy claro, los poderes están supeditados al presidente de la República. Y entonces el presidente de la República arbitrariamente hace lo que se le da la gana. Miren ustedes, yo les voy a contar lo que me está pasando ahorita a mí con el Poder Judicial. Yo presenté un recurso de exhibición personal. Lo presenté el 23 de diciembre. Ustedes saben que un recurso, o el pueblo debe saber que un recurso de exhibición personal debe ser resuelto inmediatamente. ¿Por qué? Porque están en riesgo los derechos de una persona. Yo ya llegué a una situación de imposible defenderme, imposible esperar que en el sistema guatemalteco se haga justicia. Recurro al último de los recursos. ¿Y qué me vengo a enterar ayer? Que no han resuelto 25 días después. ¿Por qué? Porque no han conseguido la venia de Otto Pérez Molina. Y porque algunos de los operadores de Pérez Molina están bloqueando la resolución. Y esto es serio, porque el artículo 264 de la Constitución dice claramente que los magistrados o jueces que en cualquier forma burlen esta garantía fundamental que es el recurso de exhibición personal, el habeas corpus, así como los agentes ejecutores, dice, incurrirán en el delito de plagio y serán sancionados conforme a la ley. Eso dice la Constitución de la República. Pero ¿ustedes creen que hay alguien en Guatemala que vaya a sancionar a estos señores si estos señores deniegan una petición que en derecho yo estoy haciendo? Nadie los va a sancionar. Por eso es que ellos pueden actuar impunemente. Yo ya me enteré que hay gente en esa Corte Suprema de Justicia que entiende plenamente que lo que se está cometiendo es una tremenda arbitrariedad. Pero tienen temor. ¿Por qué? Porque tenemos un señor que es un tremendo mentiroso y que además hace lo que se le da la gana, como se le da la gana, al que le tienen pavor. Y ese se llama Otto Pérez Molina. Entonces, señores, este señor que es capaz de ultrajar el derecho en la forma que lo hace, en manejar la justicia como se le da la gana, ¿cómo no va a manejar las tarifas de la energía eléctrica? Por favor, las va a manejar como se le da la gana. No le tienen respeto al pueblo, no le tienen compasión al pueblo. ¿Qué les importa a ellos si al pueblo lo están matando en un autobús? Eso no es materia de su agenda. Materia de su agenda es poder conseguir unos bonos suficientemente grandes para meterse en 4 empresas fraudulentas y meterse una cantidad de millones a la bolsa. Eso es su esquema. Entonces, dentro de esto nosotros estamos en un país que no es país. Estamos pensando en una democracia que no es democracia. Y estamos creyendo que hay independencia y que hay poderes que no son poderes, que están completa y totalmente manejados por un solo individuo que maneja el país como que si fuera un cuartel. Señores, no hay garantías. No hay garantías. ¿Qué es lo que a mí, por ejemplo, a una persona como soy yo, qué es lo que me queda? Ante la indefendibilidad que yo tengo en el país, tengo que recurrir a las instancias internacionales. Y yo sé que quizá me va a llevar 1 año, me va a llevar 2 años, me va a llevar 5 años para poder meter presos a estos magistrados que hoy se están plegando a el Ejecutivo a hacer las cosas que están haciendo. Lo voy a lograr, porque el Estatuto de Roma es bien claro. Lo que se ha hecho contra mí es un delito de lesa humanidad, porque ya la OEA tiene conocimiento de esto, por muchas razones. Yo sé que lo voy a lograr. Pero, mientras tanto, quedan sueltos 5 años. ¿Qué van a hacer en el país? ¿Qué van a hacer con el país durante 5 años? Este señor Pérez Molina le queda 1 año y uno no sabe cuántas barbaridades más van a hacer. Si actúan con el cinismo con que actúan, 12 meses es demasiado tiempo para hacer cualquier tipo de barrabasada. Y si de ribete están amarrados, como yo creo que podrían estar amarrados, con algunas otras soluciones políticas, imagínense lo que va a pasar. Para mí, este juicio, este recurso que yo tengo puesto,
va a probar clara y categóricamente si se eligieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para dar un cambio en el país, si por sus actitudes van a reivindicar lo dudoso de su elección, o si realmente ellos entraron ahí para cumplir órdenes de Pérez Molina. Muchos dicen que fue Valdizón el otro que sancionó esa corte. Ahora yo quiero ver el señor Valdizón, que conoce perfectamente mi caso, porque él vino hace años aquí a Panamá y conversamos y yo le expliqué. Él es abogado. Ahora yo quiero ver si sus magistrados también se van a prestar a este juego del gobierno, o si realmente van a haber unos 4, 5, 6, 7 magistrados que dignamente razonen su voto y realmente puedan poner realmente la justicia en solfa y no en las manos de un militar que no entiende lo que es la democracia, y tan no entiende la democracia que no tuvo el valor de ir al Congreso de la República a dar su informe, sino que se refugia en el palacio, en su casa, para desde ahí tirarle al pueblo la más grande cantidad y sarta de mentiras. Yo creo, señores, y se lo digo a ustedes, mis queridos amigos que están en el foro, esta resolución que va a salir con respecto a mi caso no es una resolución que incumbe a Jorge Serrano Elías. Esta es una resolución que va a poner en evidencia nacional e internacionalmente a todo el sistema jurídico guatemalteco. Porque no hace mucho yo vi al licenciado Antonio Arenales Forno en una audiencia en Loea, hablando de la forma como el gobierno de Pérez Molina respetaba los derechos de exhibición personal. Yo quiero ver cómo van a quedar esas declaraciones de Toro Arenales, esas aseveraciones que él fue a hacer a Washington, ahora que su presidente viene y se tira contra mí para violentar una resolución que en derecho debe emitirse en favor mío. Vamos a ver ahora Amnesty International y todas las instituciones que están haciendo seguimiento a las barrabasadas que se cometen jurídicamente en Guatemala, ¿qué van a decir cuando miren la forma como se está violentando el elemento más importante que existe en la justicia y en el derecho guatemalteco para defender los derechos más elementales de la persona? Y que ahora un presidente lo atropella condicionando a los magistrados de la Corte para que no actúen en derecho, sino que actúen en base a las instrucciones que se les están dando. Por ahí me enteré que la resolución van a hacer una Verónica y van a decir que no lo aceptan. No lo aceptan después de 25 días de tenerlo en consideración. Y no le van a dar trámite después de 25 días de haberlo tenido en consideración, cuando es un recurso que lo deberían de haber resuelto en 24 horas. Esta es una prueba de fuego para el sistema jurídico guatemalteco y créanme que las repercusiones que esto va a tener, se las garantizo que van a ser del tamaño de la catedral y más grandes si lo puedo lograr, porque voy a bajarle la careta a este sistema para que se den cuenta que en Guatemala no hay cortes, que en Guatemala no hay tribunales, que en Guatemala lo único que hay es un individuo arbitrario, cerrado y obtuso que ostenta la presidencia de la República por fraude y que desde ahí ejerce las más arbitrarias soluciones a través de sus operadores. Que esto lo denuncio hoy, porque si esta resolución sale como me han anunciado que va a salir, nos vamos a ver en los tribunales internacionales y yo voy a hacer todas las denuncias y espero, como ya me lo han ofrecido, que Amnesty International y todas las demás instituciones se sumen para realmente desvirtuar y que no vuelva a Tono Arenales a volver a ir a defender a un gobierno que maneja estos niveles de arbitrariedad y que atropella, óiganlo bien, el recurso más importante que ha tenido más vigencia en la legislación guatemalteca, como es el de exhibición personal, el habeas corpus, que es la última esperanza que los guatemaltecos tenemos para que se nos respete en alguna medida. Al final, pues, es así como se especula con los precios. O sea, hacen lo que se les da la gana. Es así como se especula con los precios.
aunque muchas veces ellos pregonan el libre mercado, el derecho de propiedad, pues ellos a la vez también mienten. Mienten a través de tantas campañas publicitarias, mienten a través de compra de opiniones y bueno, y mienten a través de activar el consumo. Así es de que Germán, pues Jorge salió con el tema de la violación a sus derechos. Los guatemaltecos también tienen derechos sobre sus productos, tienen derechos sobre las actividades económicas de este país. Los guatemaltecos también pueden pronunciarse al respecto en la especulación de precios de los productos de la canasta básica o de los productos que generen incluso trabajo o que generen alguna actividad económica en el interior del país. El azúcar, la palma, la luz, el cemento y muchos otros servicios, incluso bancarios, y también pues claro, los concentrados o los cereales también están manipulados y concentrados en monopolios y oligopolios. Y genéticamente también. Bueno, y genéticamente, pero Germán, ¿quién pone los precios cuando estamos hablando de productos que en Guatemala pues pareciera incluso más caros que en los países de primer mundo? Consumiendo y pagando, o sea, consumiendo la baja calidad que queda y pagando como primera, y también ellos pues utilizando un recurso de mano de obra muy barata y todo tipo de cosas baratas que ellos, privilegios que ellos tienen, exoneraciones que tienen. Fíjate que yo me acuerdo muy bien que cuando subieron los combustibles, todos los huevos, todos los productos de la canasta básica tuvieron un alza. Todos, cada quien expuso, bueno, se dispararon a unos precios que, ¿se acuerdan ustedes? El galón de gasolina casi llegó a los 40 quetzales. Pues bueno, decía uno, se justificaba en cierta manera, y aún así los precios se fueron. Yo me acuerdo, voy a poner un ejemplo que me acuerdo muy claramente, que fue el precio del huevo. Cuando entró este gobierno, un huevo valía 65 len, 55 len valía un huevo. Y llegó a 1.40. No, ahorita está el huevo, la unidad, andar en una tienda, unos huevitos que parecen huevos de perniz, a 1.10. Ya un huevo grande te lo vean a otro precio, porque hasta eso ahora te lo clasifican según el tamaño, ¿va? Por eso yo dije que fueran a comprar huevos ahí en el palacio, pero ahí no hay huevos, ¿va? Esa fue una cosa que yo dije hace mucho tiempo aquí. Hay escasez. Hay escasez de huevos. Entonces, fíjate que lo que pasa, mano, es que la situación es que los precios aquí, ahora que bajó el combustible, pues obviamente lo lógico es que algunos productos que habían incrementado sus costos por el transporte, obviamente, por la colocación, tienen que retroceder el precio al público. Pero eso en Guatemala no pasa, no se traslada, ese costo no se traslada. ¿Por qué? Porque los grupos de poder, si nosotros averiguamos a quién pertenece cada grupo de los productos de la canasta básica, son grupos que están enraizados, son los mismos grupos de poder que controlan esos precios. Vos nunca vas a ver en Guatemala que un precio baje, nunca. Tal vez, ¿sabes qué si baja? El precio del pobre campesino del campo. Vos mirás que hay temporadas ya bajó a altas, 1500. va bajando, no, el tomate, por ejemplo, con eso sí manipulan, va mucha con la cebolla, el tomate, según la temporada. Ahí sí bajan, ahí sí los bajan a la pobre gente del campo, a ellos sí los joden. Pero mirate el caso de la carne. Dijo a finales de año el flamante presidente Otto Pérez Molina que él prometía que no iban a subir más el costo de la canasta básica. Y ahora se dejan ir con otros riendazos, y a comer carne aquí, hermano, es un lujo. No hay que comerla. Ya, es más, yo bueno, Vegetarianos. vamos a ver si nos volvemos vegetarianos, y yo me pongo una cosa aquí y me vuelvo hindú, porque a comer aquí las vacas van a ser sagradas. Bueno, pero es que, a las vacas las vamos a tener que adorar en las calles
Es que ya no hay tierra para eso, solo para caña y por palma. eso. Entonces, mira, vos me preguntabas, porque tiene mucho que ver con lo que Jorge hablaba de su caso, y quiero referirme muy brevemente al caso de Jorge, porque de una otra manera, es increíble ver cómo aquí las cortes, ahí queda demostrado, porque la injusticia pulula por todos lados, Otto, cómo las cortes están controladas por estos... Fallan en contra de las comunidades. Y fallan en contra, no solo de Jorge, porque es un ejemplo entre tantos que uno mira cómo a los mismos magistrados ya se les dan las resoluciones por escrito, Otto. Se les dice qué tienen que hacer. En la CC también. En todas, mano, esto es general. Aquí hay esbirros del presidente de la República. ¿Y el presidente es esbirro de alguien? Sí, de los de arriba. Y entonces es una cadena, y entonces se encuentra uno con personajes que reciben órdenes y entonces le dicen, ustedes van a sacar esto. Y no solo el caso de Jorge, hay de ser miles de casos, ¿verdad? De gente inocente, y igual hacen con los precios. Entonces, vivimos en un sistema a todas luces injusto en todas las aristas que le mires. De pícaros. De pícaros, de mañosos, de mentirosos y de traiciones, porque hay mucha gente traicionera en este país y todo por el dios mamón, el dios dinero. Gracias. Edgar, sí. ¿Qué puede hacer el ciudadano común para que se respeten sus derechos? Para que exista oportunidad de elegir, que exista oportunidad de no solamente y de participar también. O sea, ¿qué puede hacer? ¿Qué debe hacer el ciudadano para que eliminar los privilegios de este sistema? Correcto, Otto, mira, todos recordamos el mal llamado conflicto armado interno, del 54 al 96. En ese periodo en Guatemala hubo tremendas injusticias, matanzas y una serie de iniquidades sociales y económicas, políticas por supuesto también. ¿Qué fue lo que nos pidieron a los guatemaltecos? Vivir en sociedad, vivir bajo un régimen de derecho, bajo régimen de leyes, porque se prometió a América Latina de que los regímenes de derecho constitucional iban a ser los regímenes que iban a salir adelante, porque no se puede generar riqueza si no hay reglas de juego. No se puede hablar de riqueza de un país, mejor dicho, de prosperidad de un país si no se habla de qué reglas. Los constituyentes lo entendimos perfectamente y se redactó el artículo 118 de la Constitución Política, que habla sobre lo fundamental de un país, que es su régimen económico y social. Los principios del régimen económico y social de Guatemala son, es un régimen económico social que se funda en principios de justicia social. Cuando hablamos de justicia social, mucha gente se puso incómoda, porque en Guatemala, me acuerdo muy bien que las oligarquías de derecha decían que aquí no se hablaba de justicia social, sino solo de justicia, que no necesitaba la justicia un apellido. La justicia social es un principio democrático profundamente enraizado en muchas democracias funcionales en el mundo. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuera necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Y complementa este artículo 118 con el 130, en cual en Guatemala oficial y constitucionalmente están prohibidos los monopolios y los oligopolios. Y aquí dice claramente la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 130, prohibición de monopolios. Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores. Efectivamente, esa es una democracia real, una democracia constitucional. Pero ¿qué pasa? Que nos hemos acostumbrado los guatemaltecos, los malos guatemaltecos, a no respetar las leyes en general. Y mientras más alto el puesto político o social o económico, más obligación hay de respetar el régimen de derecho. En Guatemala sucede lo contrario. Resulta que el presidente, los ministros, los millonarios, los oligarcas, los
empresarios son los primeros en violar la ley. No respetan al consumidor, no respetan al guatemalteco, no respetan a toda la población nacional. Abusan de ella, la explotan, se ríen, humillan a los guatemaltecos subiendo los precios, aumentando las ganancias para ellos y humillando a todos los guatemaltecos. Les dan pésima educación, pésima salud, pésima seguridad, pésimo. Y ellos sí están ganando mucho dinero. Eso no es posible. O sea que incluso los constituyentes nos sentimos engañados por un sistema político, económico y social de tremenda falsedad. Porque no fue eso lo que legislamos. La Constitución que el presidente vergonzosamente carga nosotros creamos una llavecita, los constituyentes, porque dijimos, mucha, aquí está la Constitución política para los guatemaltecos. Defiéndanse de los poderes estatales, de los poderes económicos. Esta es la única manera, es la defensa de la Constitución. De lo contrario, aquí hace lo que se les dé la gana y el poderoso abusa del débil. Por eso que muy bien decía Rafael Correa, las relaciones de poder son las que se deben corregir en América Latina, en Guatemala. El hecho de que un niño pobre no tenga escuela, no tenga salud, no tenga vivienda, no tenga diversión, no tenga prácticamente nada para su desarrollo humano, es una clara violación de los derechos humanos. Los guatemaltecos no debemos estar protestando solo porque le aumentaron a los huevos a la canasta básica, sino el niño abandonado, el niño que no tiene educación, el niño que no tiene salud. Es más, me atrevo a decir que aquí no necesitamos grandes hospitales, simplemente necesitamos imponer la atención primaria en salud. Entonces los hospitales ya no van a necesitar tanta tecnología, porque eso no es necesario, porque el ser humano saludable nos enferma. De tal manera que en Guatemala hay que reconstruir, no refundar. Hay que reconstruir un Estado. Pero eso tiene que empezar con las personas, con las mentes, con las acciones, con el corazón, con la solidaridad, con la intencionalidad de los guatemaltecos, con ese sentirse uno guatemalteco, pero de verdad, lamentablemente, el mundo camina al revés, y eso son las malas noticias, porque el mundo camina hacia un mundo digital, a un mundo impersonal, a un mundo ajeno a lo humano. O sea, en Guatemala se ha impuesto mucho la inhumanidad que hay, la falta de solidaridad. ¿Por qué? Porque hay un sistema capitalista perverso, mundial, que está atentando contra los más sagrados valores de los seres humanos. Porque aquí somos mercancía, somos un pinche consumidor, somos un mercado. Los guatemaltecos tenemos dignidad, los guatemaltecos tenemos honorabilidad, los guatemaltecos tenemos necesidades que tienen que ser satisfechas por un Estado que debe estar al servicio de todos los guatemaltecos, no solo de estos oligarcas, de estos pequeños grupos minoritarios que abusan de los guatemaltecos. Lamentablemente el guatemalteco, por su misma esquizotimia, por sus mismas debilidades, no nos podemos organizar, porque todo el pueblo unido no solo jamás será vencido, sino que obviamente podemos decirle a los diputados, a los presidentes, a estos, por ejemplo, si suben un producto X, la carne, lo que sea, el aceite, simplemente no se le cobra, no se le compra, y quedan entre 72 horas. Queremos aprovechar este programa porque el gas propano no refleja la baja que debe tener. O sea, pocas oportunidades tenemos los guatemaltecos, pocos medios de comunicación que insistan, pocos medios de comunicación que pongan la denuncia y que a la vez pues también generen beneficio para la sociedad. La mayoría de medios de comunicación atentan contra la economía de las familias. Correcto. En este caso nosotros, por el hecho de asumir por liderar esa justicia social, pues nos ubica en una desventaja ante el sistema. Sigo preguntándote, Omar, ¿cómo es que el azúcar, cómo es que la caña sube de precio? ¿Cómo es que la palma sube de precio? O sea, azúcar, aceite. ¿Cómo es que la luz generada por el agua sube de precio? ¿Cómo es que el cemento de origen natural, mineral, de un recurso muy barato, natural, sube tanto de precio? O sea, ¿cómo es que el cemento, que es simplemente triturar y procesar en un calor determinado, pues cómo es que suben tanto de precio? O sea, ¿cómo podés vos, como ingeniero, demostrarme un incremento o una utilidad exagerada? O sea, ¿cómo me puedes justificar la utilidad exagerada? Monopolio.
Realmente, Otto, no se puede justificar bajo ningún motivo una alza incontrolable de precios en el tema que mencionas, en el azúcar, en el cemento, en el tema energético, en la palma. Ahora, lo que tenemos que entender, tener claro los guatemaltecos, es que al final de cuentas el mercado funciona para lo que se vende en el extranjero. Por decirte algo, al final el sistema nuestro, que está, particularmente lo que mencionas acá, son monopolios y son oligopolios. O sea, los ingenios de azúcar se han convertido en un oligopolio, o sea que ellos confabulan, se unen para mantener un precio y que no haya competencia entre ellos, pero por supuesto se ponen de acuerdo porque las utilidades van a ser superiores a las éticas y a las adecuadas. Por el otro lado, aquí tenemos, el cemento es un monopolio. El cemento no tiene ninguna competencia aquí en Guatemala y por lo tanto ellos le ponen el precio que se les da la gana, pero bajo la protección de un Estado o de un gobierno que los tiene en un estado de privilegios. Ahora, cuando vemos cómo estos productos que menciona Soto se venden en el mercado internacional, ahí miras que ya no pueden tener esos mismos privilegios porque los venden más baratos. O sea, por eso es que el sistema nuestro castiga al pueblo guatemalteco. De hecho, la energía eléctrica nosotros la vendemos más barata al Salvador que, por supuesto, a lo que yo voy es eso, ¿verdad? Este sistema, este sistema que tenemos en Guatemala privilegia a una élite muy reducida, pero castiga al pueblo guatemalteco. Entonces, a lo que yo voy es, aquí no se está manejando el tema del mercado libre. ¿Por qué? Porque aquí tenés un sistema que prohíbe la ley, pero que el Estado no hace nada por corregir, que es la existencia de monopolios y la existencia de oligopolios. En el mundo realmente solo hay básicamente un monopolio natural que es la distribución de la energía eléctrica. Ese es un monopolio natural, porque no puedes tener 10 postes en las calles, ¿sí? 10 postes en un solo lugar. O sea, por eso, solo la distribución. Estoy hablando de solo la distribución, es un monopolio natural. Pero después no deberían haber monopolios. De hecho, en Guatemala, los monopolios están prohibidos, ¿sí? O regulados. Entonces, cuando vos tenés un Estado protector de esos monopolios, por supuesto, Otto, acá en Guatemala se ponen los precios que se les da la gana. A lo que yo voy es, en Estados Unidos el azúcar es mucho más barata que acá. Nuestra propia azúcar, o sea, el azúcar guatemalteca va a otros países mucho más barato de lo que lo compramos acá. Y de mejor calidad. Por supuesto. Entonces ahí ves cómo es que no es el Estado protector de una élite económica la que está castigando y está sacrificando a un pueblo guatemalteco. Jorge, ¿cómo podemos hacerle entender a la gente, Jorge, cómo podemos hacer entenderle a la gente este problema? Vendemos azúcar más barata a otros países, vendemos manteca vegetal, aceite vegetal porque manteca no sale, pero sale en aceite. Vendemos aceite vegetal más barato a otros países, vendemos energía eléctrica más barata a otros países, más barata a la que aquí tenemos que pagar, aquí en nuestra tierra. El cemento también lo vendemos más barato. ¿Cómo podemos explicarle al pueblo de Guatemala y qué tiene que hacer el gobierno para eliminar ese privilegio de explotación o de abuso de recurso económico del pueblo de Guatemala? O sea, abusando ellos de nuestra necesidad, nos sobrevaloran los productos y ellos incluso les da margen para competir de una manera hasta de dopaje en otros países. Jorge, ¿cómo lo corregimos y cómo se lo explicamos al pueblo de Guatemala?
Otto, volvemos a caer en lo mismo. El sistema está diseñado para los dueños de la guayaba. Los dueños de la guayaba en algunas de sus empresas están cartelizados. ¿Qué quiere decir que están cartelizados? Que ellos actúan como un cartel, defienden sus privilegios en formas ilegales, operan como monopolios que están prohibidos por nuestra legislación, que están en contra incluso de las doctrinas que ellos predican. Ellos hablan de la libertad de empresa, ellos hablan de muchas cosas, pero a la larga ellos quieren proteger sus privilegios. Muy claro, en el caso del azúcar, cuando los precios del azúcar internacional bajan, ellos no pueden salir a vender con ningún premio su azúcar, tienen que vender a los precios internacionales. Entonces, para garantizarse las ganancias que ellos desean tener, argumentando que ellos dan trabajo, entonces ponen el azúcar cara internamente. Es decir, a Guatemala en esos casos le convendría más importar azúcar y no consumir el azúcar nacional, porque en los mercados internacionales el azúcar está más barata. Pero cuando el azúcar en los mercados internacionales sube, ellos no mantienen los precios en Guatemala, suben también los precios en Guatemala. Por eso hay mucha gente que dice que la situación de privilegios que se da en Guatemala está encaminada a socializar las pérdidas. Todas las pérdidas las tiene que absorber el país, pero todas las ganancias se privatizan. Es decir, es una forma muy bonita de hacer empresa. Si yo pierdo, que lo pague el público, y si yo gano, es mío. Obviamente, así hemos visto cómo ellos, por ejemplo, el caso de los bancos, que se les adjudicaron en forma misteriosa el Banco de Comercio y el Banco del Café, en forma misteriosa, y en una noche se le adjudicaron a grupos de poder. Esos grupos de poder se quedaron con todos los activos de los bancos, sin importarle a quién iban a perjudicar ni nada. Y todos los pasivos de los bancos, esos se socializaron. Hubo que utilizar un fondo de 1.600 millones de quetzales que existía para pagar parte de esos pasivos. Pero gran parte de la gente se quedó en el aire. ¿Quiénes se quedaron con los activos? 4 bancos del sistema que todos conocemos. ¿Por qué? Porque ese es el privilegio que ellos tienen, son dueños del país, son dueños de la guayaba, ellos manejan de forma como se les da la gana. Cualquier otra economía del mundo, había un problema de esa naturaleza, se tuvo que haber entrado en una liquidación de ambos bancos, pero no en una noche hacer la repartición del botín. Eso es como los corsarios, pues el Estado les daba autoridad para que ellos fueran a los mares, asaltaran y se apropiaran del botín. Lo mismo pasa en Guatemala. En Guatemala nosotros tenemos corsarios que el Estado les autoriza que pongan las tarifas que se les dé la gana, que manejen monopólicamente sus empresas como se les da la gana. Nadie puede meterse con ellos porque son dueños de la finca, pues. Entonces, como yo lo presento en mi libro, la guayaba tiene dueño. Es decir, los dueños de la finca, ellos todo lo que es importante lo manejan. Y todo lo que no es importante es lo que yo llamo las políticas de la ranchería. Es los ranchos, la gente que vive en los ranchos, que mire cómo se las arregla, cómo vive, cómo hace sus tortillas, cómo come, si es que come también, eso no les importa. El país está organizado para ellos. Y su destino no es Guatemala, porque esa es la tristeza. El destino de ellos no está atado al destino de Guatemala. Ellos tienen sus residencias en Miami y su destino es Miami. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo el propio presidente del Banco Mundial cuando llegó a Guatemala. Y les dijo, señores empresarios, construyan su país y no estén pensando en Miami. El dinero que ustedes están amasando no es para llevarlo a Miami. El dinero que en Guatemala esta gente está haciendo no es para que compren empresas en República Dominicana, para que compren empresas en todo Centroamérica, para que se hagan millonarios en Colombia, en Argentina, en México. No, es para impulsar el desarrollo del país, pero esa conciencia no existe. Yo vivo en un país como Panamá, en donde el empresario panameño lo primero que hace es invertir en Panamá.
Y eso es lo que hace que este país tenga un crecimiento. Es del 8, 12, 10%, sin recibir remesas. Panamá, lejos de recibir remesas, Panamá envía remesas al exterior. Pero ¿qué es lo que sucede? El empresario panameño invierte en Panamá. Gracias, Jorge. El santo exterior. Bueno, se nos fue la señal y también el tiempo pues se ha terminado para el día de hoy viernes. Queremos dejar claro que al final el informe de estos 3 años de gobierno, aparte de los miles de millones en pérdidas y más que todo las pérdidas en las oportunidades, o sea, las oportunidades que se nos han ido en estos 3 años, pues no se pueden recuperar. Lo que se pudo haber hecho ya no se puede hacer, o sea, agua pasada ya no mueve molinos. Y es triste también la actitud de todos los guatemaltecos, la actitud de desinterés por conocer, por participar, la actitud por un acomodamiento que en gran parte provoca resistencia al cambio. Ojalá en este año de gobierno se pueda, sobre todo de gobierno legislativo, se pueda generar las leyes que puedan darle certeza a los guatemaltecos. Leyes contra la misma minería, leyes para regular el consumo o el uso del agua, o acciones, leyes como la de desarrollo rural, que traigan beneficio y desarrollo a toda la gente del campo. Eso le decimos al organismo legislativo, que vayan ubicándose ya, que vayan realmente poniendo los pies y que se den cuenta que están conduciendo al país, y tal vez no solo los de ahora, los de los otros, o sea, seguro que sí todos los demás diputados de legislaciones pasadas. De igual manera, que se liberen las frecuencias de radio y televisión. Nosotros estaremos transmitiendo en alta definición dentro de pocos días. Lo que quiero decir yo es la tecnología hoy, las frecuencias análogas se multiplican por 5, cada una de ellas, más 1. O sea, realmente podemos tener de cada frecuencia, de cada número, 5 canales más de televisión o en efecto en las radios también. ¿Y por qué los medios de comunicación son importantes para generar este ejercicio de comunicación, de intercambio, de opinión? Son lo único que tiene el pueblo de Guatemala. Las armas no tiene el pueblo de Guatemala, porque seguro ya las hubiera tomado. Seguro que ya las hubiera tomado. Así es de que hacemos un llamado al presidente también para que se organice y que empiece a generar realmente las condiciones de una emergencia nacional, las condiciones para poder salir de esta crisis institucional. Y al organismo judicial, por favor, que no se dejen manosear, influenciar, que generen realmente justicia para todos, inmediata, imparcial. Es lo único que le pedimos a cada uno de los funcionarios y al pueblo de Guatemala, que participen. Gracias a todos los amigos televidentes, gracias a los cableoperadores, gracias a cada uno de los que en casa nos ven y que se preocupan porque más guatemaltecos puedan ver Vea Canal. Es necesario que cada uno de nosotros comuniquemos a los demás familiares la importancia de poder ver Vea Canal, y no solo ver, escuchar y aprender y ponerlo en práctica. El único objetivo es cambiar para bien este país. No es solo cambiar, es planificar, es prever el futuro. Eso es lo que queremos, que cada uno de nosotros tenga eso, porque en Guatemala hoy hay mucha injusticia y hay 2 Guatemalas, una extremadamente pobre y una Guatemala de poquitos guatemaltecos de opulencia, consumo y de ignorancia. Que tengan feliz
semana. Feliz fin de semana. Hasta mañana. Gracias. Ellos violaron mujeres, ellos quemaron poblados, masacraron estudiantes y también a inocentes, bestias brutas y basura que aprendieron en cuarteles a torturar y violar para ellos saciar sus crueles placeres, a torturar y violar para ellos saciar sus crueles placeres. Ellos golpearon infantes, masacrando a sus padres, fueron callados sus gritos con ruido de la metralla, sedientos de sangre y terror, sin compasión ni aliento, fueron llevados a pie por el pelotón al destacamento, fueron llevados a pie por el pelotón al destacamento. Propias tumbas cavaron al filo de la montaña, después de ser torturados por podredumbre en cuarteles. Cuando allá en la montaña estos fueron alcanzados por teniente y caidín paramilitar, también por soldados, por teniente y caidín paramilitar, también por soldados. Muchos fueron perseguidos por ser revolucionarios, combatiendo sus ideas en contra de sanguinarios, con fusil y bota de hule, defendieron sus ideales. También a campesinos, cooperativistas y a sindicales, también a campesinos, cooperativistas, líderes sindicales.